Sin miedo, dígalo, mijo. Pues así es la gráfica, ¿no? Porque va a Sí. ser así, pero eso es como un radical con un desplazamiento, ¿Qué es esto? ¿no? ¿Quién? ¿Esto es como un radical? Puede ser como un radical, No, porque el radical es así, ¿no? digamos, puede ser con un X y adentro está el Y Pero cuadrado. es que entonces resulta que ya no sería x de t función de t, sino t de t función de x. Pero es que digamos, ¿Sí me entiendes? Bueno, no sé. si tenemos un semicírculo así, digamos ahí se mueve, digamos, 4, digamos, entonces queda radical así, un semicírculo que quede, digamos, 4 menos y cuadrado, todo a la raíz, Sí, así. Ah, ¿sí? ¿no? ¿Pero usted está seguro que la estructura de una ecuación de círculo es igual a la estructura de ecuación de una parábola? No, no es porque la círculo No me vende. No me vende. Esto es estrictamente una parábola. ¿Están de acuerdo o no? Una parábola. Es una parábola. Les pregunto, ¿mi gráfica está bien? ¿Sí o no? sí. Pues no. Y entonces ese es el problema. Sí, profe, no pregunte más, por favor, si eso es cierto. Que no, hombre, que no es cierto, que está mal, que la parábola no está bien pintada. Maldita sea que no. Entonces, resulta que la ecuación dice que aquí hay un ¿qué? Un x sub 0. Y yo la puse en 0. Y estoy poniendo solo un caso particular. Puede ser cualquier ¿qué? X sub 0. ¿Si estamos o no? O sea que tiene un corrimiento en Y. O sea que puede ser esta parábola. Y tiene un x sub 0 respecto al observador que está aquí. ¿En dónde? En 0. ¿Estamos o no? Tiene un corrimiento. Además, depende también de esta parábola, depende de este factor y este factor. ¿Qué tanto se amplía o qué tanto se angosta? ¿Sí estamos? No, depende estrictamente del factor A medios y depende de B sub 0. Dependiendo de esos factores, uno puede determinar qué tan ancha es o qué tan angosta es la parábola. ¿Sí estamos? Ese tipo de cosas. Además, se me presenta una cosa, que en física esta parábola, pues no es parábola, es media parábola, porque el tiempo t en física clásica solo va hasta ¿dónde? Hasta 0. Si pongo menos tiempo, pues seguramente no necesariamente representará algo físico, o puede representarlo, pero entonces toca definirlo bien. ¿Sí estamos? O sea que tienen que tener cuidado. Pregunto, ¿está claro hasta ahí? Entonces miren que yo puedo construir ¿qué? Yo puedo construir lo que se me dé ¿qué? La gana. Es decir, solo necesito conocer una función para poder construir las otras. Solo necesito conocer una función para poder construir las otras. Entonces, bueno, nos quedan 15 minutos. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio que es el siguiente. Después de todo lo que hemos rayado, seguramente usted recordará, su profesor de cálculo le va a decir algo como lo que sigue. ¿Lo va a hacer o ya lo hizo? En cualquier efecto, espero lo recuerde. Su profesor le va a decir lo siguiente. La ecuación del movimiento de un móvil, es decir, de un objeto que se mueve, viene dado por la siguiente expresión. X de t igual a 5t a la 4 menos 3t a la 2 más 4t menos 1. ¿Listo? Aló. ¿Ya no lo hemos hecho? No. ¿Qué? Entonces, tenemos esta estructura. Entonces, lo reto. Entonces, miren, el reto es el siguiente. 1. Primer reto. Determine las unidades de las constantes que acompañan a las variables de tiempo. ¿Sí? O sea, determine las unidades de las constantes que aparecen ahí. 2. Determine la velocidad en términos del tiempo. Determine la aceleración en términos del tiempo. ¿Sí estamos? Entonces van dos preguntas. Una, determine las unidades de estas constantes. Otra, determine la velocidad, la aceleración. Otra, determinen o hagan la máxima la cantidad de derivadas que más se puedan. ¿Cuántas derivadas se le puede llegar a hacer a esta función? ¿Sí estamos?
¿Listo? Listo. Entonces, derivenlas y digan qué significa físicamente cada una, porque solo hay 3 físicamente definidas. Tenía una tarea, voy a preguntarla así, a quemarropa, rápido y sin pensar. Listo. Mi víctima elegida es, pregunta, celeridad. ¿De tarea de celeridad o no? Al igual que la celeridad. Y está grabado en video. Listo, ¿qué es celeridad? Mi amiga tiene cara de saber qué es celeridad. 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 Aquí este man que sí la tiene clara. Celeridad. Celeridad, celeridad, celeridad. Robert, celeridad. Alberto, celeridad. Ustedes se conforman como un poco. Me siento mal. Busquen celeridad. Segunda vez que pido que busquen celeridad. No se conformen con tan poco. Entonces, posición, velocidad, aceleración, y hagan las derivadas que sean posibles. Rápido. Ya, listo, profe, ya hice todas las derivadas. 5 derivadas. Es que un amigo dice que 4. Listo. ¿Ya derivaron todas? Listo, vamos al gol de la fama. Rápido, mi hermano, hágase la primera derivada. La velocidad, el rojo sangre, ahí donde dice BT. Le falta, señor. Falta de respeto. Muy bien, mi hermano. Listo, seguimos. Vamos al gol de la fama, mi hermano. Derívese hálleme la aceleración. Derive la velocidad y la aceleración. Listo, entonces vamos a ver un amigo allá en la aceleración. ¿60t cuadrado? 60t cuadrado menos 6. La resaltamos un poquito, si no ahí no se ve. Listo, perfecto. 60t cuadrado menos 6. Seguimos. CDT, ¿quién dijo yo? Te digo. Vamos, el real, al gol de la fama. Vamos, pasemos al real, al gol de la fama. Y a ver, ¿y dónde está el Barça o qué? Listo, mi hermano, vaya, al gol de la fama, hágase la siguiente derivada. Listo, PT, mi hermano, hágale. Listo, mi hermano, inspiración máxima, está volando. Amiga, ven, hazte la última derivada. Rápido. Profe, ¿y si yo a la primera función le aplico la regla de la cadena, llego a ese mismo resultado? Pero ¿para qué le aplica la regla de la cadena? No hay regla de la cadena. En esa función no hay regla de la cadena. No puede haber oferta. En esa función no hay regla de la cadena. Porque una regla de la cadena está pensada solo para una función compuesta. Como esta función no es compuesta, no tiene regla de la cadena. Pregunto, ¿está claro ese juego ahí? ¿Cuántas veces se puede derivar? 5 veces. Si estamos, se puede derivar 5 veces. Pero ahora la pregunta clave es, ¿y qué diablos físicamente significa todo ese infierno? No le dice, no, la velocidad la tengo clara, la aceleración la tengo clara. Lo que yo llamé es que celeridad, se me dio la gana y como nadie buscó, pues la llamaré así. Y aunque no sea así, ese nombre sea otra cosa, pues como nadie quiso, pues ya no quiero corregir. Se llama celeridad, se me dio la gana. 120T. Ahora, PDT de 120 y QDT de 0. Les pregunto, estas dos ya no nos dicen tanto la física. Esta a mi criterio, a mi humilde criterio, esta todavía sigue siendo importante. Esta quién sabe, y esta quién sabe. Porque es que esta lo que le está diciendo a ustedes, su aceleración es constante. ¿Su aceleración es qué? Re hiper mega variable. ¿Sí estamos? Listo. Hagamos gráficas rápido.
Gráfica de QDT contra T, ¿cuánto da? QDT contra T. Una línea recta en cero. En cero, siempre vale cero, no importa que pase 0, 0, 0 por los siglos de los siglos, amén. Perfecto. Seguimos. PDT. Y ahora les pregunto yo, físicamente, ¿qué quiere decir PDT? Que no depende del tiempo. No, pero sí, pero PDT, ¿qué quiere decir físicamente? Que está en reposo. ¿Quién va a estar en reposo? ¿Pero qué es esta versión tan inocente de la vida? ¿Ustedes por qué no piensan lo que dicen cuando lo dicen? Me sacan el mal genio. Piensen lo que dicen, compañeros de guerra. ¿Qué quiere decir PDT? No dije PDT, dije PDT, aunque suene parecido. ¿Qué sube? ¿Que sube a dónde? No, porque 120. Entonces PDT es 120. ¿Qué quiere decir eso? Están 120 siempre. Sí, pero físicamente estamos hablando de un movimiento, de un objeto que realmente se mueve. ¿De qué están hablando? Esto es cálculo, esto no se llama cálculo, se llama física. Eso tiene que decir algo, eso nos debe decir algo, nos debe insinuar algo. Sí, nos insinúa que la forma en que cambia la celeridad del sistema es constante. Porque resulta que PDT es la derivada de CDT. O sea que lo que me está diciendo es, PDT me está diciendo cómo cambia quién. CDT. Entonces lo que me está diciendo es que la celeridad del sistema cambia de manera constante. ¿Sí? ¿Lo pillan o no? Eso es lo que me está diciendo. Eso es física, amigos. Bien. Ahora, ¿qué sigue? La celeridad del sistema. CDT. ¿Cómo es CDT? Aló. ¿Cómo es CDT? ¿Cómo es la gráfica de CDT? Una diagonal. ¿Tiene origen? ¿Tiene punto de corte de dónde? En cero. Les presento CDT. ¿Sí? ¿Qué quiere decir CDT y que CDT sea así? ¿Qué nos está diciendo? Que la celeridad está proporcional al tiempo. Bueno, sí, que la celeridad crece de manera proporcional con el tiempo debido a un valor constante que es PDT. ¿Sí estamos? Porque PDT es la pendiente de esta recta. ¿Sí estamos? Entonces miren, ¿y qué nos está diciendo? Miren, que como CDT es la razón de cambio de A, lo que me está diciendo es que A, la aceleración, crece de manera lineal. Miren, esta CDT es cómo cambia la aceleración mientras pasa el tiempo. Entonces me está diciendo que la aceleración del sistema crece de manera que lineal. Ay, ¿cómo así, profe? Lindos eventos inocentes. Que la aceleración crece de manera lineal. Así como la aceleración me va a decir que la velocidad cambia de manera que cuadrática. Y así como la velocidad me va a decir que la posición cambia de manera cúbica. ¿Lo pillan o no? Oh, es una locura. Si no logran entender eso, no entienden física. ¿Sí? ¿Me entienden cómo es el juego? Estas son recetas de cocina lindas, derive, integre lo que se le dé la gana, pero si usted no comprende qué está pasando, entonces no está aprendiendo física. Entonces los reto a que revisen eso. Si estamos, les dejo de tarea para mañana. Quiero la gráfica de ADT, BDT y XDT. Y la quiero como es, no la quiero cualitativa como la estoy haciendo aquí, la quiero exacta. Usen Excel, usen el programa que quieran, GeoGebra, MATLAB si son muy buenos, usen los programas en C que enseña ya mi amigo Farieta, no sé, hagan algo. ¿Listo? Porque ahí es donde uno usa esa vaina. ¿Sí estamos? Sigan siendo felices como lo soy yo con este asunto. Podéis ir en paz. Gracias.